encuentro en el que vamos a conversar acerca del mindfulness relacional y la indagación apreciativa. Y para ello tenemos a un invitado de honor, que además es un gran amigo y que hace años que le conozco, que es Roberto Arístegui. Él, en épocas de terremotos en Chile, ha hecho intervenciones con indagación apreciativa en momentos muy críticos, como es la de un terremoto. Y cuando me contó cómo fueron a la fase de descubrir de indagación apreciativa, que es muy difícil después de una vivencia traumática ir al pasado y descubrir nada positivo, recuerdo, Roberto, en ese momento que te paraste, como dicen en Latinoamérica, o sea, te pusiste de pie y dijiste, en ese momento les hicimos a, no sé si eran 400 profesores, ponerse de pie. Era el inicio del colegio, de la escuela, del curso escolar. Había acabado de pasar el terremoto hacía pocos días y era un trauma volver al colegio. Con algunos habían perdido la casa, los padres, los hermanos, etc. Y me dijiste desde esa presencia, esa actividad que hicisteis de me alegro, celebro que estés aquí. Porque ese celebrar que estés aquí, en ese momento y en ese contexto, quería decir muchísimo. Bien, yo celebro que estés aquí, Roberto, hoy con nosotros. Roberto es el director del Magister, del máster, le decimos aquí, no sé, Magister de Mindfulness Relacional de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Nos acompaña hoy desde Chile. Así que muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Es doctor, psicólogo, maestro y experto en mindfulness relacional. Te paso la palabra, Roberto. Sí, gracias. Miriam, bien impresionado de que entres con esa presentación, porque yo también quiero partir diciendo que celebro que estés aquí. La fórmula era, qué bueno verte, qué bueno que estés aquí, y es una fórmula en presente, aquí y ahora, es lo que se llama una acción, algo, una performance. Y también celebro que estén ustedes aquí también, celebro que estemos en este momento. Por supuesto, yo soy invitado de Miriam y ustedes la conocen, sin embargo, como hay tantas personas ingresando en este momento, bueno, tengo que presentar que Miriam es una gran amiga, a quien yo, por quien tengo afecto y profundo respeto por su capacidad creadora. Recuerdo que en un momento tuvimos que compartir dentro de encuentros en Taos, poco después de esta actividad que tú contaste, que entre paréntesis está inspirado en Viktor Frankl. Ustedes saben, ese psiquiatra que estuvo en el campo de concentración y que tenía que vivir, sobrevivir. Y él lo hizo en la medida que tenía una mirada, tenía un futuro. Incluso cuenta que un compañero de él perdió en un momento dado el norte cuando soñó que el día 12 de diciembre lo iban a liberar y el 12 no lo habían liberado, entonces al otro día se murió. Entonces él decía, si la persona no tiene un futuro, bueno, inspirado en eso, las personas se preguntaban, ¿y qué le digo a los niños el próximo lunes? Era un jueves. ¿Qué le digo a los niños cuando vengan si yo estoy peor que ellos? Y después de este saludo, ellos decían, ahora sé lo que le voy a decir. Cuando llegue, le voy a decir, qué bueno verte, qué bueno que estés aquí, se los digo de nuevo. Miriam es una mujer creativa, es doctora en ciencias, es catalana, espero haberlo dicho adecuadamente porque Doctora en Bellas Artes. sí, tiene sus complejidades, ¿sí? Y no es solo un estudio en Bellas Artes, ella además pinta, escribe, practica meditación profunda,
pero más que nada lo que yo rescato es que sabe ver como, lo decía en un webinar hace poco, decía la vid y no solo la uva, o sea, ve la esencia, se sitúa en ese plano. Y eso es una invitación que yo les hago para que nosotros hoy día vayamos a la esencia de nuestro programa, tanto en mindfulness como en indagación apreciativa. Adelante, Miriam. Gracias. Bien, qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que me apasiona a mí de este tema del mindfulness relacional y de la indagación apreciativa? Primero, que es una mirada hacia una profundidad que surge del budismo, donde se habla del interser, un gran maestro, Thich Nhat Hanh, que habla del interser, del interbeing. Y por tanto es un mindfulness más avanzado, como ahora escucharemos que Roberto nos va a explicar, es decir, es un mindfulness más completo porque es relacional y la indagación apreciativa también es relacional. Y me apasiona porque de alguna manera es como traer a dos mundos en mi interior juntos. El mirar ese núcleo positivo, lo que nos da vida, y el poner la relación en el centro como un núcleo de vida. Fijaros, todos hemos nacido de una relación, es decir, la relación viene con nosotros y está en nuestro interior. Incluso los que viven solos, en su interior están todas las conversaciones y todas las experiencias que han tenido relacionales. Y meditar en grupo o meditar solo es muy diferente. Luego lo exploraremos todo esto. Y para mí la indagación apreciativa es abrirme a la vida y al mismo tiempo aceptar que la muerte forma parte de la vida y abrirme a la vida desde la valentía, desde la confianza y desde la mirada apreciativa hacia el otro. A ti, Roberto, ¿qué te apasiona de este tema que nos convoca hoy? Mira, son dos cosas que me apasionan mucho. De mindfulness, siendo muy joven, yo tuve experiencias sociales en mi país donde me encontré con cosas muy profundas y como respuesta, como no sé si la palabra es innata, pero propia, como le debe haber pasado a muchas personas, me apareció una dimensión de respirar, de estar presente y de tener compasión, porque había mucho sufrimiento y como deben conectarse muchos también con situaciones de vida, no solo permanentes, sino que puntuales, a veces especialmente traumáticas. Entonces lo que me apasiona es que hay traspasar la barrera y llegar a otro dominio de vida donde se te manifiesta eso que decíamos de la vida, se te manifiesta como el agua, el río, no sé la metáfora que quieras usar, algo esencial, un trasfondo que no es conceptual, un trasfondo de vida. Eso, y lo segundo que me apasiona de la indagación apreciativa en este caso, es la confluencia que tiene con estas prácticas de meditación, porque cuando uno va a meditar, si vas a un taller, vas a un seminario, vas a una experiencia, un retiro, vuelves después. Puede ser que sea puntual o que hayas estado un buen tiempo. ¿Y qué puede pasar? Que vienes con mucha semilla de cambio y la quieres poner en práctica, ya parece que es muy difícil porque el sistema social trabaja con lo defectivo, con lo que no funciona, con lo que no anda, no tiene la mirada apreciativa. Entonces, si se cultiva la atención plena, una forma de cultivar la atención plena es fijarse en lo que funciona. Porque por defecto yo estoy fijándome en lo que no funciona, incluso podría decir que el funcionamiento cerebral está en los mismos términos, está estudiado, pero socialmente trabajamos así. Entonces, Miriam, a mí esta mirada que te he escuchado a ti, que se focaliza la atención en lo que funciona, y si tú juntas las dos cosas, tienes no una metodología, tienes un camino de vida que se puede practicar, se puede aprender, se puede perfeccionar en el buen sentido de la palabra perfeccionar, o sea que lo puedes hacer cada vez mejor porque aprendes, porque cada vez es como nuevo. Eso me apasiona mucho. Qué bueno. Bien, pues ahora te vamos a dejar este espacio para que hables de tu pasión. Voy a compartir las diapositivas
sobre las que me has comentado que vas a hablar. Así que vamos ahora a profundizar sobre las diferentes dimensiones del mindfulness, escuchando a Roberto para después conversar y, bueno, yo haré un vínculo y él también con la indagación apreciativa iremos entretejiendo. Así que primero me voy a eliminar de destacado para darte a ti el espacio total y ¿qué nos cuentas acerca de los supuestos y de las definiciones, Roberto? A ver. Bueno, sí, miren, con mucho gusto. Por supuesto que lo principal aquí es la conversación que vamos a tener, el encuentro. Vamos a usar las láminas como apoyo, en todo caso están. Hay un PowerPoint detrás de esto, hay uno más largo, hay artículos, entonces le pueden escribir y van a tener el material. ¿Qué sería interesante de entrada al hablar de mindfulness relacional? ¿Qué es lo interesante? Que mindfulness se ha entendido bajo una serie de supuestos, es como que lo hemos traducido a un esquema moderno, occidental, y tiene una raíz milenaria. Sin embargo, se tradujo al esquema que se dice de sujeto-objeto. No me interesa meter palabrería ni jerga, pero lo que quiero decir es que cuando yo estoy aquí en Occidente, lo normal es que yo crea que yo soy un sujeto que enfrento algo como un objeto. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a bailar con tu compañera de baile o compañero de baile, o con quien sea que baile, no estás como yo soy el sujeto, el otro es el objeto. Tú estás participando de a dos. Si tú, por ejemplo, practicas un deporte, o yo tengo la experiencia de haber patinado en el hielo cuando muy niño, entonces una imagen, tú te puedes imaginar que la persona está patinando, y cuando está patinando, puedes patinar en una laguna o en un río que está congelado, tú eres uno con el asunto. No está el sujeto, la nieve, el hielo, los patines, el campo, el río, la laguna, no. Tú vas con eso. O sea, meditar es como esta metáfora, es encontrarse no con un objeto, es ir como a un contacto de trasfondo, y es relacional. Las definiciones de mindfulness además han estado en lo individual, o sea, se piensa que una persona va a meditar y que va a ir adentro de su cabeza, en su mente, que se va a desconectar del mundo, que va a ir hacia adentro, va a estar en un estado alterado de conciencia, que puede ser superior, entre comillas, a lo que cree que es lo habitual, que se va a poner en blanco o que va a estar en un trance. No hay nada malo o dificultoso en hablar de un trance, pero es completamente diferente pensar en que mindfulness puede ocurrir en el contacto con el mundo y con los demás. Incluso que te puedes relacionar contigo mismo, pero no como un individuo delimitado, separado, sino que como una persona que está conectada con los demás, porque está en el mundo. Esto es interesante porque hay como una metáfora de que es como irse para adentro, y en realidad es ir al contacto. Por ejemplo, el discurso de la felicidad tiene como centro la meditación. Cuando se critica el discurso de la felicidad, ¿saben lo que dicen? Dicen que están centrados en lo individual y que son presentistas, o sea, que están en una manera de pensar, o sea, lo que es la máxima fortaleza de mindfulness se toma como una crítica. Es como que yo estaría aquí, 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 es como si, no sé si te acuerdas de la imagen de los Beatles cuando van cruzando la calle, Abbey Road, entonces como que tú dijeras, ¿a dónde voy? Tú dices, no, están cruzando la calle. O si Dalai Lama dijera, vamos a trabajar, cuando hay una entrevista con Varela, un meditador, un científico, entonces cuando terminan está tan entusiasmado este hombre que dice, vamos a trabajar, let's go to work. Entonces es como que al segundo siguiente tú dijeras, ¿a dónde voy? Tú dices, bueno, vas a la ONU, vas a hacer una presentación para el mundo, dijiste que vas a trabajar por el mundo. Entonces, me había olvidado porque estaba en el presente. Ese presente no funciona así. El presente es como una flor, una rosa, que tiene por lo menos 3 pétalos. Tiene el presente, está abierto al futuro y también está conectado con el pasado. Es una continuidad. Entonces, para ir al punto, ¿qué es lo que pone de manifiesto Mindfulness a propósito de la pasión de la que hablamos?
te permite la continuidad del sentido contigo mismo. Y en una época que es muy fragmentada, escuchaba a Miriam hablar, te escuchaba hablar de la saturación del sí mismo, del self. En una época saturada, ya llevamos 20 o 30 años en esta fórmula, en que hay mucho quiebre, en que hay mucho rol, muchas posibilidades que son contradictorias unas con otras. ¿Cómo mantengo la continuidad de mí mismo? Meditar es una de las maneras de contactarte con la continuidad del sentido de ti mismo en forma inmediata, segundo a segundo. Si quieren, vemos ahora lo de las definiciones de mindfulness, ya avanzamos en este sentido. Hay 4 definiciones principales de los discursos de mindfulness. Hay una definición científica, que la vamos a examinar juntos. Hay otra que tiene que ver con la psicología social, que es muy interesante, porque supone que socialmente yo tengo una expectativa. Por ejemplo, tú te conectas acá para venir al webinar, suponte que no se hace la conexión, se te rompe la expectativa. Entonces, cuando se te rompe la expectativa, tú, por ejemplo, vas a saludar a alguien con una clave, por ejemplo, te haces así o te haces así, te saludas como grandes amigos, desde joven uno hace eso, y el otro pasa de largo, o la clave, o la comunicación no está, no puedes comunicarte, tienes que esperar un rato. ¿Qué hace en ese momento? En ese momento caes en un estado que se llama mindfulness o mindlessness, caes en que no tengo conciencia, no tengo conciencia plena porque no se da lo que yo espero. La vida cotidiana está tan llena de quiebres permanentemente que sería una manera de entender lo que es estar presente con atención plena, que yo lo aprenda en el momento en que no se da lo que yo espero. La otra definición es de neurociencia, es la más estándar, tal vez la que la gente valora, y es la que dice que hay ciertos cambios en cierta estructura cerebral, básicamente prefrontal izquierda en la corteza, asociado a la práctica. ¿Qué es lo que se ha dicho últimamente? Bueno, que cualquier cosa que tú practiques profundamente, por ejemplo, caminar, pensar de una manera, te va a provocar un cierto tipo de cerebro, obviamente. O sea, lo novedoso entonces sería de que esa actividad de mindfulness desarrolla ciertas áreas que se están estudiando. Eso hizo mucho sentido por la neuroplasticidad, o sea, hoy día estamos averiguando que yo puedo tener otros límites para vivir bien. No, no es como cuando se decía a tal etapa la gente no puede hacer ciertas cosas. Y el otro discurso, que es muy conocido, es el del budismo, pero occidental, el que viene de California. Muchos de nosotros hemos escuchado mucho budismo, pero en realidad lo producimos acá. Son las 4 fuentes. Yo voy a hablar un poco de la definición más científica en este momento, la estándar. La podemos ver si quieren, sería bueno Eh, que miremos eso. va, Adelante. a ver, ¿es esta o...? Bueno, esta es la definición operacional, la científica. Está dada por Kabat-Zinn, que es un biólogo de Estados Unidos, que en el famoso hospital y en la clínica de Massachusetts, él propuso esta metodología. Él definió mindfulness, hay un libro básico que es referido a cómo vivir con atención plena frente a una catástrofe, como hablábamos al principio, un terremoto, una situación social, un duelo, tu vida diaria que a veces la estoy viviendo como una catástrofe, cuando no está todo listo como yo quiero o no estoy al día. Él dice, bueno, presta atención en una forma particular, intencionalmente en el momento presente, sin juicio. O sea, prestar atención intencionalmente y sin juicio. Ha habido una discusión respecto de las definiciones. Hace unos 15 años hay autores que han discutido fuertemente, entre el 2004 y 2006, si acaso tiene 2 componentes o 3 componentes. O sea, si meditar es atención sin juicio o si meditar involucra, digamos, eh, intención. Bueno, ¿de qué se trata la definición operacional? Tiene supuestos que me gustaría que consideráramos porque nos va a permitir la conexión con la indagación apreciativa. Cuando tú intentas estudiar a las personas en los estudios con los cuales se ha validado mindfulness, obviamente que te enfrentas a este problema. Tienes que poner una experiencia que es de vivida en primera persona,
que es subjetiva, que es interna, que es personal, o que es de contacto, pero es personal, la tienes que traducir a un marco de tercera persona. ¿Qué quiere decir de tercera persona? Que lo miras desde afuera, que lo miras como se ve, miras la conducta, no vives la experiencia interna. Esto ha dado lugar a plantear el famoso problema de la conciencia. Bueno, de más está decir de que mientras yo voy hablando, si alguien quisiera preguntar, sería bienvenido en cualquier momento, puede que tengan un esquema, pero a veces es bueno que haya diálogo. O sea, cuando se enfrentó el problema de la conciencia, se detectaron dos grandes problemas, se definen dos grandes áreas. Uno, y esto lo digo en la jerga, que es lo que se llama el problema fácil, entre comillas fácil, que es estudiar lo que se llama el cableado eléctrico, o sea, qué conexiones tienen que ver con qué. Y el problema difícil se definió como, bueno, ¿qué te está pasando a ti ahora por dentro? ¿Cuál es la cualidad de tu experiencia? Por ejemplo, muchos han visto una fotografía de Matthew Ricard, el hombre más feliz del mundo, decía, sale este monje, que es un francés, que se hizo un monje lama, y lo estudian, y lo llenan de cables en la cabeza, electrodos, y uno puede decir, bueno, la máquina o la resonancia que le hacen va a mostrar ciertas zonas con actividad eléctrica, incluso pueden poner coloración y decir tales zonas se activaron. Pero ¿qué le está pasando a esa persona, a ese monje, mientras está ahí, cuando se le activó tal zona? Eso está en otro nivel. No ocurre solo en el cerebro, eso ocurre en la persona, ocurre en la conciencia, en el darse cuenta. No se reduce a la actividad localizada del cerebro. Eso se llama el problema difícil de la conciencia. Entonces, ese problema motivó a Varela a decir que se necesitaban en el metaanálisis, o sea, los metaanálisis son investigaciones sobre investigaciones, donde hacen como un arqueo, hacen como un resumen, un balance del estado de la investigación, en este caso era de mindfulness, y dijeron, se necesitan metodologías integradas, o sea, una metodología que te muestre a ti lo que le pasa al cerebro, otra que le muestre lo que le pasa a la persona. ¿Y qué metodologías hay para decir lo que le pasa a las personas cuando tú encuentras a una persona y le dices, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dice uno, ¿cómo estás? Y uno se siente como interpelado. O sea, si yo voy allá, aunque sea por la cámara, y le digo, hola Miriam, ¿cómo estás? O tú tienes un amigo, una amiga, le haces esa pregunta, te puede responder en primera persona. Si te responde en primera persona, en el diálogo, bueno, la terapia, la psicoterapia también responde en primera persona, la meditación responde en primera persona, permitiría investigar a las personas que ellas digan lo que les pasa, y podríamos decir que hay una ciencia que se llama la fenomenología, que es el estudio de estas estructuras de la conciencia. Entonces, Varela, que es un científico chileno, estudió el problema de la cognición, de la mente, de la manera de entender cómo nosotros, los mecanismos mentales que hay para reflexionar, para pensar, para sentir. Y lo que él propuso extrañamente es que el método de primera persona, el mejor método era la meditación. Impresionante. Entonces, cuando tú tienes información, por un lado, conductual, neurobiológica, pero además necesitas informe en primera persona. Esa parte que no se ve con un aparato, que no se ve a simple ojo, es lo que tú dices que te pasa. Eso se llama un programa de neurofenomenología. Fíjense que esa palabra es compuesta. Tiene la parte neuro, que es la tercera persona, y la fenomenología, que es la parte en que una ciencia que estudia lo que tú dices. Sin embargo, cuando tú juntas eso, informes de primera y tercera persona, aparece un cierto problema, que lo vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. O sea, aparece un famoso problema que tiene que ver con que tú puedes estudiar la conciencia, ya sea en tres tradiciones, se llaman el cognitivismo, que estudia la mente, el conexionismo, que estudia las bases o la base neurocientífica, las redes neuronales debajo de los procesos
de la mente, y él propone otro método que se llama la enacción, que es como un neologismo, una palabra nueva que inventó, como para dar cuenta de lo que ocurre cuando tú, además de tener procesos mentales, además de tener un cuerpo con conexiones neuronales o un cerebro, tú estás en contacto en un mundo. O sea, es la experiencia de la primera persona. El cognitivismo no es en primera persona, es en tercera persona. El conexionismo también es desde afuera, en tercera persona. Pero la enacción es una propuesta de estudiar la mente, el problema difícil, no solo el problema fácil. Eso se llama que es un paradigma, es una nueva manera de, un paraguas nuevo, que se llama neurofenomenología, que junta tercera con primera persona. Ahora, lo que yo estoy proponiendo es que una manera de entender el mindfulness sea comprender mindfulness, la actividad de estar presente intencionalmente, sin juicio, que también se puede comprender no solo con estudios en base a test o estudios en base a mirada de tercera persona estudiando el cerebro, sino que también podría entenderse como una mirada desde adentro, y eso significa conversar, preguntarle a la persona. Eso significa que el lenguaje también importa. Ahora podemos ver un poquito más, adelantando, el, esta lámina es muy interesante, fíjense, es compleja de entender, pero puede ser muy fácil si alguien te dice de qué se trata este mapa. Es un mapa estelar de las estrellas del desarrollo de las ciencias cognitivas. Cada estrella es una estrella, digamos, en el mundo de ese estudio. Semeja un Big Bang. El centro sería una explosión inicial que ocurrió con el desarrollo inicial de las ciencias cognitivas. Corresponde a lo que se llama la cibernética. No sé si se acuerdan de esa palabra, que es el estudio de los mecanismos de control y comunicación en máquinas y en animales. Es el sistema de regulación. Eso está en el centro. Eso ocurrió en los años finales del año 40 al 50, en la posguerra, de la gran guerra que hubo en el siglo XX, la segunda guerra, la segunda gran guerra. Todo este grupo estaba en Estados Unidos y desarrolló un nuevo modo de pensar que culminó en el aparatito que tengo en la mano ahora y que permite que yo me comunique con ustedes, que es un teléfono, pero que en el fondo es un computador, es un pequeño computador. Ahora, ese Big Bang se desarrolló en todas las direcciones. Entonces, tiene varios ejes: la inteligencia artificial centralmente, tiene la lingüística en otro lado, tiene la neurociencia en el otro, y continuando desde la lingüística, en el lado contrario está la psicología cognitiva, y desde la neurociencia puedes ir a la epistemología. O sea, cuando tú quieres estudiar la conciencia, la propuesta es que la estudies en todos los dominios, es interdisciplinario, puede ser supradisciplinario. Sin embargo, cuando tienes una réplica, cuando el Big Bang se va expandiendo, tiene réplicas en todas las direcciones. Entonces puede ocurrir algo en inteligencia artificial, pero también está ocurriendo en psicología cognitiva, pero también en epistemología, también en lingüística, también en neurociencia. O sea, los descubrimientos involucran réplicas en diferentes lugares. Y son tres momentos. La primera es lo que se llama el cognitivismo, la primera gran réplica. ¿Por qué es importante decir esto? Porque todavía el mundo de estudio sigue en el área cognitivista. Por ejemplo, yo soy un psicólogo clínico. Seguramente en la universidad donde yo trabajo, aunque haya todos los enfoques, el cognitivismo tiene un lugar central todavía. Después viene el emergentismo, es otro programa, que es el conexionismo que hablamos al principio. Es lo que tiene que ver con el estudio que llamaríamos hoy día neurocientífico por excelencia, que está estudiando procesos cognitivos, pero desde el punto de vista de la base neurobiológica. Si ustedes lo piensan, de alguna manera, entre el cognitivismo y el emergentismo, hay como una reproducción del problema mente-cuerpo. O sea, está la mente y está el cuerpo visto desde el cerebro, por supuesto, no desde afuera. Entonces, la posición de Varela, este científico del que yo les hablaba, fue proponer que había otra manera de mirar, que trae la mirada desde adentro.
esa que implica el problema difícil, donde la meditación tiene una importancia. Entonces, el aporte que tiene la meditación, y en este sentido mindfulness, es que es un método con el cual uno puede indagar la experiencia interna. Esta forma de indagación es complementaria con otra indagación, que también puede indagar lo interno, lo que se llama interno, pero que trabaja con el conocimiento mediado también por procesos relacionales, lingüísticos, de conexión al mundo. Entonces, si nosotros salimos de la idea del mindfulness como algo mental, como algo cognitivista o como algo emergentista, vamos a llegar a una idea de mindfulness como algo que está en la inacción. Y si nos planteamos la inacción, o sea, una conexión con el mundo, es muy fácil entender que ahí te vas a encontrar con la manera de pensar del construccionismo social y de la indagación apreciativa, que es una forma especial de conciencia en que propones que los procesos sociales tienen que ver con prestar atención a aquello que funciona. Esa es una manera posmoderna de desarrollar lo que es la investigación social. Si quieren, vemos la próxima, si es que ha servido esto de introducción a eso. Sí, hay una pregunta Claro, que veámosla. alguien pregunta que los sesgos cognitivos interfieren en lo que tú dices que te pasa y que si habría ahí alguna respuesta real desde la primera persona. Si piensas que es mejor responderlo al final que hayas acabado de presentar esto, pues también, lo digo para que no cortar el flujo. Claro, sí, estamos de acuerdo, sí, estoy muy de acuerdo, y esto tiene que ver con una posición que se llama constructivista, en que muchas de las maneras nuestras de pensar suponían que había como el objeto en sí, como que el mundo existía en sí, o que la mente existe como separada. Entonces, lo que nosotros hemos denominado sesgos muchas veces, era algo así como que no sea cosa que haya una cierta interferencia de la primera persona en el proceso. Entonces está muy bien planteada la pregunta porque dice, puede ser que haya ahí una respuesta real desde la primera persona, perfecto. Desde la primera persona, claro que hay una respuesta, porque la persona, igual que en microfísica, pasa a ser parte del campo, solo que no teníamos metodologías que en el plano social recogieran esto. La indagación apreciativa recoge esto, todo lo que antes se consideraba que eran sesgos modernos, por ejemplo, no vayas a intencionar los resultados, resulta que hemos descubierto que sí, que están intencionados, que el sesgo está. Entonces, la forma posmoderna de abordar esto en ciencias sociales, bueno, y si está el sesgo, ¿cómo lo puedes orientar? ¿Cómo lo puedes dirigir? ¿Cómo lo consideramos parte de la oración? Yo creo que la respuesta va por lo que está dicho en la misma pregunta, me parece que apunta a eso. Sí. ¿Mindfulness es como una corriente en la meditación o es una variante de cómo meditar? Sí, yo creo que, a ver, no sé si te respondo adecuadamente, pero es una corriente de meditación, por supuesto, pero no es la única forma de meditar, por supuesto. Es como una, no es una abstracción, es como un precipitado, uno de los núcleos del camino antiguo que se intencionó como mindfulness. Pero voy a seguir adelante ahora con la presentación, con lo Sí. que queda, ¿ya? Adelante, voy a seguir. Ahora, esta investigación de la primera persona en el contexto de mindfulness, resulta que nosotros, aquí hay también respuesta a lo que dije recién, tenemos que trabajar con un enfoque integrado, porque tenemos los informes en primera persona, podemos acceder a la primera persona, tenemos que articularlo en el lenguaje, pero tenemos que trabajar con una hipótesis de restricciones mutuas. O sea, trabajamos con procesos en tercera persona que no los abandonamos. Tenemos procesos en primera persona donde hay estas restricciones, pero que se pueden intencionar. Y también tenemos, al hablar del lenguaje, la mediación de la segunda persona, que no es puro lenguaje, sino que es gesto, es modo de ser. Pero avancemos un poquito más. Esto es lo que yo quería plantear, que si hay circulación metodológica, Varela plantea esto, en términos del lenguaje vamos a estar moviéndonos entre la tercera, segunda y primera. Y en términos del lenguaje sería, tienes enunciados, tienes interpretación,
interpretación, comprensión. La verdad es que la segunda y la primera persona están así, y también para producirlo de tercera persona está implícita la comprensión e interpretación como previa al enunciado. Un poco la pregunta anterior es que en todo enunciado no hay un objetivismo, no está como separado, sino que siempre está eso previo. El tema es cómo tratamos con eso, cómo lo orientamos. La indagación apreciativa y el mindfulness en una perspectiva de inacción podría tratar con eso. Ahora, la investigación con metodología de segunda persona aborda esta dimensión. O sea, se pone en juego lo que se llamaría una indeterminación. No hay una traducción exacta. Aquí es donde el budismo coincide con el construccionismo social, porque la ciencia dice que incluso los informes en primera persona están indeterminados. Y el budismo, ¿qué dice? Que no hay un acceso absoluto o de versión correcta de la realidad. No hay una versión. Entonces, mindfulness, budismo y construccionismo social, indagación apreciativa, coinciden en que no hay un fundamento previo, sino que hay que relacionalmente construirlo, hay que escucharse. Si tú asumes eso, tendrías que pensar que mindfulness relacional surge más allá de las definiciones que ya hemos visto en lo siguiente. Veamos esta siguiente definición que viene a continuación, que no es una definición, es una invitación. ¿Qué es lo que dice McCown? No hay una definición verdadera, no es la verdad lo que está en juego, sino que hay más bien muchas formas en el lenguaje, en los gestos, en las intenciones, en los supuestos, en la forma de intencionar eso que llamábamos sesgo modernamente. Y podemos trabajar entonces ajustando relacionalmente. Eso nos pone en contacto con lo que el budismo llamó, por un lado, cierta ilusión o cierto vacío, o llamaron el no yo. Yo no estoy proporcionando una concepción del no yo. Yo creo que lo que se llama no yo es una dimensión, que es la mismidad que se traspasa. No soy lo mismo. Pero hay otra dimensión del sí mismo, que es un vacío, un proyecto de ser, que puede aparecer. Entonces puede haber un yo no sustancial. Bueno, tradicionalmente se pensaba, esto es una imagen que tiene Varela, y yo la quise traer ahora con una idea que les voy a mostrar, de Kierkegaard. Cuerpo, alma, espíritu, se pensaba que era una persona, desde Aristóteles en adelante. Después se cambió cuerpo por conducta, alma por mente, espíritu por concepto. Hoy día creemos los conceptos como lo máximo. Entonces, cuando venimos a la modernidad, no hay espíritu, no hay alma, y hay cuerpo externo, no hay cuerpo vivido. La respuesta sería, por ejemplo, cuando uno propone el sentido es la respuesta que dio Heidegger y después la tomó Frankl, en que puso en vez del espíritu sentido. Quieren abrirse al espíritu, quieren poner esta tercera dimensión. Pero la ciencia está trabajando solo en términos de alma, perdón, de mente y de cuerpo, o sea, lo equivalente al nivel del alma acá, mente. Pero trabaja con la mente desencarnada, separada del cuerpo. Entonces la propuesta de la meditación de Varela es científica por un lado, pero también quiere contactarse con una forma tradicional de ciencia en que hablan de la ciencia contemplativa. Entonces traen la idea del espíritu. Bueno, sin entrar en especulaciones, se habla de conciencia plena, se habla por lo tanto de una mente encarnada, y de ahí viene la postura del cuerpo presente o presencia plena. Esto se ha llamado desde Kierkegaard, tomé esto de Kierkegaard, porque él distinguía dos tipos de religiosidad. Una religiosidad es la que él llama la religiosidad A, que es la que yo puedo tener siguiendo una religión. Pero había una religión B, que era, y eso es lo que él planteó y lo encuentro interesante, en el siglo XIX Kierkegaard plantea que tendría que haber una conexión entre el compromiso de Cristo, en la tradición cristiana, y el desapego de Buda. Y él decía, ¿qué sería tener las dos cosas? Poder desapegarse y a la vez tener compromiso. Yo creo que el compromiso es esa dimensión donde hay un yo que promete a futuro, como cuando uno tiene una palabra que la empeña.
Y el desapego tendría que ser contra la mismidad, no sé si contra, fuera de la mismidad, en que yo sigo pegado a ciertos patrones de mi personalidad, lo que la psicología o psicopatología entendió que yo era, que soy más que mente-cuerpo, tengo también la dimensión del espíritu. Bueno, me parece que es una bonita respuesta al nihilismo. El nihilismo se llama ausencia de diferencia de valor, o sea que, en otras palabras, que da todo lo mismo. Una respuesta es que no da todo lo mismo. Si estoy en conciencia plena, mente encarnada, presencia de cuerpo presente, no da todo lo mismo. No da todo lo mismo. Si te digo que bueno verte, ya es distinto. Qué bueno que estés aquí, ya es distinto. Bueno, si vemos esto, adelante. Bueno, ¿dónde cruza esto con la indagación apreciativa? Que yo creo que este es el planteamiento que quiero sostener. Mindfulness permite entender, por ejemplo, las 4 nobles verdades, que yo voy a encontrar un sufrimiento, desapegarme, tener un camino, realizarlo. Ese camino no es individual. No es que yo solamente voy a hacerlo. Lo hago con otro. Y puede que no es mi trabajo y mi misión, no yo, pero tú y yo, cuando entramos en eso, es que vas a querer que otros también vayan por ahí. Y ese es un trabajo de indagación apreciativa, o sea, de aprender a tener conciencia, de meditar con otro, de reconocer lo que funciona, las experiencias peak en el momento presente. ¿Qué le agrega mindfulness? La presencia y la indagación apreciativa. Tú necesitas entrar en ese presente que se conecta con ese trasfondo. ¿Qué es lo que le puede agregar la indagación apreciativa? Esta capacidad de focalizar la mente representacional, la focaliza a través de una pregunta y traspasas el lenguaje tradicional y llegas a la experiencia. Entonces hay como una concatenación, hay un ensamblaje, hay una colaboración. Sí, muchas gracias, Roberto. Bien, me ha resonado mucho esto del compromiso de Cristo y el desapego de Buda. Y bueno, me encantaría profundizar sobre este tema, aunque el tema de hoy es sobre la indagación apreciativa y el mindfulness relacional. Y, y la cuestión aquí es sobre la atención, la atención plena, es decir, hacia dónde pones tú el foco. A mí me gusta mucho más hablar de conciencia plena, porque en esa conciencia plena incluyes al otro. La atención es más mental, donde yo pongo mi atención, pero conciencia plena incluye estas diferentes dimensiones que has dicho del espíritu, del alma, del cuerpo, de la mente, pero incluye al otro. En indagación apreciativa se está hablando de Holistic Appreciative Inquiry, holístico, como holístico sería la traducción más o menos, donde se incluye la práctica de la presencia plena para estar con el otro cuando hay las entrevistas, cuando hay los diálogos en grupo, cuando se plantean preguntas, cuando se plantea un tema de conversación, para estar centrados y concentrados, pero en conciencia plena. Me gusta esta combinación de concentrar y conciencia plena, porque la concentración puede ser tan focalizada que pierdes de vista otras dimensiones, y la indagación apreciativa lo que hace es traer esas otras dimensiones, sobre todo y básicamente la dimensión relacional. Y luego hay otro aspecto que considero clave, y es que cuando meditamos juntos generamos como un campo entre todos. Y cuando conversamos juntos también generamos un campo. Y the field, ¿no?, que se llama en inglés, cuando en una indagación apreciativa generamos una conversación que lleva a compartir desde un lenguaje experienciado, desde la experiencia, desde lo que tú has vivido, desde lo que yo he vivido y desde lo que hemos vivido juntos, se genera como una vivencia compartida
que esto también ocurre en la meditación y en el mindfulness relacional, en el cual si tú estás meditando con un grupo o si no estás, la experiencia en el grupo es diferente. Es decir, cada uno genera como ese campo colectivo de conexión. Y creo que este es otro de los factores de conexión con la indagación apreciativa. Y hay otro factor que considero importante, que es que en la indagación apreciativa se habla del núcleo positivo, de aquello que nos da vida. Y el mindfulness relacional también se centra en qué es aquello que nos da vida y hacia dónde centramos nuestra atención para que no sea un nihilismo, como decías, Roberto, sino que sea realmente considerar al otro, comprometerse con el otro y comprometerse con el mundo. Esto creo que es algo también que despertamos mucho con la indagación apreciativa, el compromiso a la acción para que podamos vivir nuestras aspiraciones y nuestros sueños se hagan realidad. Y aquí, bueno, surge la pregunta de hasta qué punto, o sea, cuál es el equilibrio entre vivir el presente, has hablado al principio, Roberto, de vivir el presente y tener ese futuro. Y has puesto un ejemplo de esa persona que pensaba que tal día sí iba a ser liberada, tal día no fue liberado y al día siguiente se murió porque ya no veía futuro. Y esto me parece muy interesante, que vivir en el presente no significa que no haya una continuidad. Y en indagación apreciativa hablamos, ¿no?, de en todo cambio hay qué es lo que queremos conservar, es decir, cuál es la continuidad, las mejores prácticas, las fortalezas, los puntos fuertes, qué es lo que queremos transformar y qué es lo que queremos innovar. Y en ese sentido, la práctica de la conciencia plena nos ayuda en este continuum que has mencionado. No sé qué te resuena de lo que estoy diciendo, Roberto, y voy a estar Sí, mirando. Sí. sí, me resuena mucho, Miriam. Fíjate que trabajando con lo que yo quiero conservar, gran parte de lo que en el constructivismo se ha considerado como el eje ha tenido que ver con que la identidad se define por lo que conserva. Ahora, eso pone un tema, y es que si yo solo voy a conservar y voy a estar en el ámbito de mi mismidad, porque conservo, pone en juego cómo yo me relaciono con lo otro, o conmigo como un otro. Cuando dijiste hace un rato en la conciencia plena, me tocó mucho darme cuenta en ese momento con lo que tú decías de que eso incluye a mí como otro, porque entonces yo puedo descentralizarme de mi yo, del cual estoy habituado, que no reniego de él, pero que no permite todo, que necesita mucha transformación, pero yo tendría que innovar. Y para innovar, es cierto, se define innovación como que voy a darle una nueva forma a algo que ya hay. Bueno, dentro de lo que yo ya soy, es posible que haya cuestiones completamente nuevas, que no sean solo conservar y que yo tenga que entrar en una dialéctica que va más allá, que signifique abrirme a un proyecto. Y ahí es donde aparece esta dimensión del vacío fértil, de la apertura, de eso que yo no soy, pero que yo podría completarme, o que un tipo de ser que está en curso, que no es completamente, pero no es que ya haya sido como en la idea, sino que se está transformando. Eso es lo que me llama lo que tú dices, y es muy importante porque entonces yo me puedo enfrentar a lo otro contigo, contigo que estás aquí, con todos nosotros, y conmigo mismo. Entonces, conservo cosas, y hay otras cosas que no es que no conserve o no es que yo no quiera transformar, pero también hay otro aspecto. Y eso no va en el no yo, eso va más bien en que yo proyecto, aunque sea sobre lo que no sabía y no había. Entonces, el encuentro con ustedes ahora, a mí me está abriendo una dimensión y fuera del cliché de que todo me transforma, vaya del cliché, si yo me abro radicalmente, aunque sea en lo micro, en lo pequeño, empieza a aparecer algo que no había hasta hace un rato, ni para ti ni para mí. Ese es un borde de contacto. Sí, y en esa apertura
Pero yo siempre digo, la meditación es abrirse y la indagación apreciativa es abrirse, pero abrirse desde un espacio de lo mejor de lo que es, de un espacio de confianza para que te puedas abrir en un espacio de no juicio y un espacio en el cual también puedes abrazar el sufrimiento, es decir, que cuando surge lo que tiene que surgir del interior, que se puede dar en la conversación y se puede dar en la meditación, lo abrazas para trascenderlo, lo abrazas para transformarlo, no para quedarte apegado allí, sino para traspasarlo. Y es ahí donde yo creo que el desapego del budismo nos enseña a que todo es pasajero, este momento es pasajero. Por tanto, vivámoslo plenamente, pero no nos aferremos a él. Y no estemos pensando ahora a ver cómo volveremos a cómo estaban las cosas hace 1 año y medio, sino que abracemos este momento y dejemos que emerja lo que quiera emerger y conectar con nuestro potencial creativo. Y hay algo que ocurre cuando conversamos con la indagación apreciativa a través de la palabra y las imágenes, que emerge una creatividad nueva que nos lleva como a otro espacio, a un espacio de inspiración, un espacio de creatividad, un espacio de apertura. Y de esta manera, digamos que tu creatividad y mi creatividad se multiplican al compartirla. Pues cuando meditamos juntos también ocurre este efecto de multiplicación en el cual llegas a una experiencia trascendente. Y bueno, Jesús decía, ¿no? Donde 2 se reúnen en mi nombre, estaré presente. Y yo creo que cuando nos reunimos para meditar y para compartir desde lo que nos da sentido o para co-crear sentido, llegamos a un espacio en el cual emerge ese ser bello que cada uno de nosotros somos, pero emerge algo que es muy difícil de ponerlo en palabras. Y se podría decir, bueno, la presencia de Dios o la presencia del todo en todos, porque tú, yo, el otro formamos parte de ese todo, de ese universo. Y cuando estás muy conectado con la otra persona, de alguna forma, el ejemplo que ponías de bailar, ¿no? No es que yo soy el sujeto y bailo con un objeto, sino que somos uno, ¿no? Que compartimos la música, tú y yo somos uno en ese momento. Y esa experiencia yo la he vivido en la meditación en grupo y la he vivido en conversaciones con indagación apreciativa. Bien, nos quedan Sí, pocos minutos. Si querías está bien. compartir algo, Sí, Roberto. sí, resueno mucho con lo que estás compartiendo ahora y fíjate que esta fórmula, llamémosla así, entre lo que era desapegarme, poder abrazar el sufrimiento, pero poder desapegarme, no identificarme y generar compromiso. Entonces genero compromiso con la curación, genero compromiso con el cuidado mutuo. Sé que hay un autor, Gilbert, que habla en la terapia compasiva, tiene esta expresión que algunos han traducido al castellano como motivación de cuidado, porque en inglés no es motivación, pero es una motivación también, pero es el cuidado y el compromiso, o sea, tener compromiso con eso, que creo que a lo mejor es lo que nos une aquí. Tenemos compromiso con el cuidado, con el autocuidado o con el cuidado de sí, depende de la tradición en que estés, como lo digas. Y eso me resuena mucho, que no es abrazar el sufrimiento para quedarme apegado, sino que es comprometerme con una liberación. Sí, Resueno así, Miriam. qué bien, qué bueno. Bien, nos comenta María Fernanda que dice, para mí el compromiso de Jesús es la confianza de lo que es, el aceptarlo y luego transformarlo. Y el desapego es no resistirse ni tener expectativas de cómo tendría que ser. Y entonces en ambos surge el flujo. Y ahí, bueno, yo creo que es una manera, gracias María Fernanda, una manera excelente como de terminar sobre el flujo, ¿eh? Es decir,
el fluir en la conversación, el fluir en la presencia, el fluir en el silencio, el fluir en el compartir un espacio que nos trasciende y que nos lleva a co-crear sentido. Y bueno, pues muy agradecida por este compartir. Y si os parece, vamos a detener ahora la transmisión en vivo y vamos a tener una conversación entre los que estamos aquí. Vale. Y bueno, muchísimas gracias. Me despido pero no me despido, eso es lo que estoy dando gracias para terminar la grabación y luego podernos ver todas las caras y al menos decir algo. Bueno. Muchas gracias por haber sido invitado acá, estar con ustedes, conocernos.